Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Quiero invitarles a reflexionar en una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 27, versículos del 20 al 25. Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 27, versículos del 20 al 25. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer una versión un poco distinta, que es la NBI. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Para poder poner contexto en este pasaje, el apóstol Pablo está experimentando un tiempo de prisión, ya lleva algunos años en prisión, donde pudo haber sido puesto en libertad, pues no habían antecedentes ni razones suficientes como para poder permanecer en prisión. No obstante, no se le pudo conceder la libertad, aunque Pablo sabía que hay una versión que dice que los judíos querían despedazar a Pablo, y por lo tanto Pablo, no por temor, sino que recuerden que él sabe que tiene que cumplir un propósito. Él ha sido advertido por Dios aún antes de ir a Jerusalén, al terminar su tercer viaje misionero. Cuando él va hacia Jerusalén, Dios le viene advirtiendo sistemáticamente a Pablo cuáles son las cosas que él va a padecer. Por lo tanto, Dios no le toma por sorpresa a Pablo, y Pablo sabe de que de esta no va a salir, no la va a sacar fácil o no la va a sacar barata. Sin embargo, Dios ya le ha mostrado a Pablo de que él debe cumplir un propósito, que es llevar el evangelio a Roma. Entonces Pablo, teniendo en cuenta este propósito, Pablo decide apelar a Roma, apelar al emperador, al César, aun cuando él pudo haber sido puesto en libertad. Insisto, no es por temor a la muerte. Pablo ya ha sido expuesto a la muerte en muchas ocasiones. Por lo tanto, Pablo no es una persona que le tenga temor a la muerte, sino simplemente porque él debe cumplir un propósito. Y en ese propósito de Dios, él va viajando a Roma, y él anhelaba, ya había escrito la carta a los romanos, donde él le mencionaba y le señalaba de que quería estar junto a ellos. Y ahora se dirige a Roma, aunque no es la circunstancia que él hubiese esperado, pues ahora va preso. Y en estas embarcaciones va un centurión, quien dirigía militarmente una centuria o 100 soldados, equivalente a un grado militar como capitán. Él lleva a un grupo de soldados que van custodiando a prisioneros. El destino de estos prisioneros que van a Roma posiblemente es el Coliseo romano, que puedan luchar como gladiadores, ser alimento de las bestias que son parte de la entretención en el Coliseo romano. Y dentro de este grupo va Pablo, pero Pablo es un prisionero distinto, el cual, por esa providencia de Dios, le cayó en gracia al centurión, y se le permite incluso que Pablo viaje también con dos amigos, que Pablo en otros pasajes de la Escritura le llama mis compañeros de prisiones. Es porque Aristarco y Lucas no son prisioneros. Sin embargo, acompañan a Pablo en sus prisiones y están en calidad de prisioneros, aun cuando no han cometido delito, y Pablo tampoco está preso por causa del evangelio. Entonces Pablo debe
cumplir un propósito, y Pablo va con en este viaje a Roma, pero va preso y va compartiendo el viaje con otros prisioneros, que ellos van porque están pagando por sus crímenes. Pablo está preso por predicar el Evangelio, y eso es lo que Pablo atestigua cada vez que es consultado en un tribunal, cuando le preguntan a Pablo, cuando los gobernadores, los procuradores, quienes juzgan a Pablo, en los tribunales le preguntan: ¿por qué estás aquí? Él debe contar: yo antes era perseguidor de la iglesia, sin embargo Cristo salió a mi encuentro, este Cristo que fue muerto y que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios, Él me salió al encuentro. Entonces Pablo debe contar su testimonio y cómo fue su encuentro con un Cristo resucitado, que fue crucificado por el imperio y ahora es resucitado. Entonces Pablo, su testimonio en el tribunal no es ni más ni menos que una predicación, donde él debe anunciar a Cristo para poder explicar por qué está preso. Y por eso Pablo quiere también acudir al emperador. De tal manera, ojalá, él espera que lo juzgue el propio emperador, porque el emperador le va a preguntar: prisionero Pablo, ¿por qué estás aquí? Y él debe contar su testimonio, debe contar quién es Cristo, y debe contar que Cristo ha resucitado. Y bueno, esa forma particular que tenía Pablo de utilizar hasta esta estrategia para poder predicar el Evangelio. Entonces Pablo va rumbo a Roma en prisión. Pablo está preso, y cuando van, cambian de embarcación, cuando están en Chipre, cambian de embarcación, porque había una embarcación más grande que transportaba granos y que iba en dirección a Roma. Cambian de embarcación, una embarcación mucho más grande, y llegan a un lugar que se llama Buenos Puertos. Y estando allí, Pablo les advierte que no hagan este viaje, que mejor pasen el invierno en la ciudad donde están, en el puerto donde están, que no hagan este viaje porque puede traer perjuicio, o va a traer perjuicio y pérdida. Y el centurión, al ver que Pablo no era un experto en navegación, sin embargo, Pablo, aún sin ser experto en navegación, Pablo tiene la seguridad, y a Pablo Dios le ha ido advirtiendo cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que vendrá, cuáles son los pasos que vendrán. Dios le viene advirtiendo sistemáticamente a Pablo qué es lo que viene. Él está siendo advertido de todo. Por lo tanto, Pablo, no se sabe si era experto en navegación, pero en el libro de Corintios, que ya ha sido escrito antes de este naufragio, dice que él ha vivido un naufragio 2 veces. Por lo tanto, esta sería la tercera vez que Pablo enfrenta un naufragio. Entonces, si Pablo no es experto en embarcaciones, en navegación, por lo menos ya es todo un experto en naufragio. Sin embargo, Pablo esta advertencia la hace no por su expertise o por su experiencia de vida, sino que esta advertencia lo hace porque Dios le viene avisando qué es lo que se vendrá. Y sin embargo, el centurión, decidió escuchar al capitán y al dueño del barco, que supuestamente son los expertos en navegación. Y lo peor es que la mayoría estuvo de acuerdo con el capitán de la embarcación y con el dueño de la embarcación. Entonces, no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la voz de la mayoría es la voz de Dios. Bueno, excepto nuestras asambleas bautistas. Pero no siempre la mayoría es la voz de Dios. En este caso, decidieron zarpar, decidieron emprender el viaje, y llega un momento en que se enfrentan a una tempestad, o lo que en términos marineros, de los marineros le llaman una tormenta perfecta, a tal punto de que llegó un momento en que la tormenta fue tal que no veían, dice el versículo 20, pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, que eran los medios que ellos tenían para poder navegar. Hoy en día pues se pueden utilizar GPS, otros medios como para poder saber, o por último hay muchas formas de orientarse,
pero en aquellos tiempos la navegación no había avanzado tanto, por lo tanto su rumbo lo fijaban las estrellas. Y al cerrarse el cielo, ellos no pueden ver dónde está el sol y dónde están las estrellas. Y por lo tanto ellos van sin dirección. Y la tempestad seguía arreciando, dice, y Lucas añade esto, y perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Conste, esto lo dice Lucas, que va viajando, no es precisamente lo que piensa Pablo. Pablo, luego él toma la palabra y en cierta manera dice algo muy distinto a lo que sostiene Lucas. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, ellos enfrentaron la tormenta. Lo importante, amados hermanos, es que la tormenta revela cuáles son nuestras prioridades. Todos en la vida enfrentamos tormentas y Dios nunca nos garantizó que no vamos a vivir tormentas o que nos va a sacar de la tormenta, sino que en la tormenta Dios garantiza que Él va a estar con nosotros. Pero aun cuando enfrentemos tormentas, no nos saca de la tormenta, ni en algún otro momento, cuando Él iba con sus discípulos y Él dormía mientras los discípulos luchaban contra la tormenta, Dios calma la tormenta y les dice, y los reprende, les dice, hombres de poca fe. Les reprende y calma la tormenta, pero aquí Dios no le garantiza que va a calmar la tormenta, sino que lo único que le garantiza es que Dios está con ellos. Entonces aquí dice que habían perdido toda esperanza de salvarnos y llevábamos ya mucho tiempo sin comer, aproximadamente 14 días, dice más adelante. Y ahora Pablo se pone en pie en medio de todos y dice, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Esto es lo que creo que a nadie nos gusta escuchar cuando nosotros cometemos algún error, cuando enfrentamos estas tormentas, y a veces enfrentamos tormentas producto de nuestras malas decisiones. En este caso, ellos enfrentaron una tormenta producto de que el capitán del barco, el dueño de la embarcación, y además la mayoría estaba de acuerdo con zarpar. A veces enfrentamos decisiones o malas decisiones y tenemos que enfrentar tormentas producto de las consecuencias de esas malas decisiones. Entonces aquí ellos dicen, o el Señor, o Pablo les dice, se los advertí y no me hicieron caso. Recuerden que Pablo es solo un prisionero. No tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones. Pero él no es un prisionero cualquiera. Él tiene una conexión directa con Dios. Y por lo tanto, él dice, yo se los advertí. Cuando cometemos errores por producto de nuestras malas decisiones, nadie quiere equivocarse. Y sin embargo, en la vida nos equivocamos. Y no sé, creo que a mí no me gusta, no sé, a usted, pero normalmente no nos gusta cuando nos dicen, te lo dije, te lo advertí. Bueno, así Pablo también les dice, se los advertí, se los dije. Y dice que llevaban mucho tiempo sin comer y dice, entonces ya como se los advertí y no me hicieron caso, esta vez escúchenme. Y él se pone en pie delante de todos y dice, ahora, si antes no me escucharon, ahora sí escúchenme porque tengo un mensaje directamente de Dios. Dice, ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Primero, nadie puede dar algo que no tiene. Pablo sí tiene ánimo. Y él tiene una garantía, una seguridad de por qué está tan animoso. Entonces Pablo le dice, les exhorto a cobrar ánimo, cobren ánimo, tengan ánimo, anímense. Es porque él sí tiene ánimo. Ninguno de ustedes perderá la vida. Amados hermanos, cuando nosotros enfrentamos tormentas, las tormentas o las crisis revelan realmente cuáles son nuestras prioridades. Pablo les dice, sí, ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Es decir, Dios garantiza de que si oyen mi voz, que Él tiene esa conexión directa con Dios, si oyen mi voz, nadie perderá la vida.
solo se perderá el barco. Es decir, cuando enfrentamos nuestras malas decisiones, siempre hay un costo que debemos asumir. Cuando nos enfrentamos o nos vemos tentados a tomar un crédito y finalmente las cosas no resultan como esperábamos, escaseó el trabajo, menguaron los recursos, tenemos que enfrentar nuestras decisiones. Tarde o temprano tenemos que enfrentar nuestras decisiones. Pero el Señor dice, nadie va a perder la vida. Dios garantiza que se van a salvar. No obstante, va a haber una pérdida. Si hemos tomado malas decisiones, podríamos interpretarlo de esta manera, decir que Dios nos dice, todo va a estar bien. No obstante, vas a perder el auto, puedes perder la casa, puedes perder el trabajo, pero Dios te garantiza que todo va a estar bien si nosotros escuchamos la voz de Dios. Entonces hay consecuencias que debemos enfrentar. Podemos perder el negocio, hay pérdidas económicas, pero ¿cuáles son nuestras prioridades? En momentos de crisis, en momentos de tormenta, se revelan cuáles son nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es lo material o salvar nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Entonces, cuando enfrentamos una tormenta, lo primero y lo principal es salvar nuestra vida. Lo primero es salvarnos, aunque eso tenga una pérdida material. Y Pablo dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y por eso debemos tener claro en quién nosotros hemos confiado. La tormenta, cuando enfrentamos tormenta, revela realmente en quién nosotros confiamos. Entonces Pablo dice, el Dios a quien le pertenezco, de quién soy y a quien sirvo, me dijo lo siguiente. Me dijo, no tengas miedo, Pablo. Seguramente Pablo sí lo tenía. No sé si estaba de acuerdo con Lucas de que también había perdido la esperanza de salvarse. Pero Dios le dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes un propósito que cumplir. Tienes que comparecer ante el emperador. Entonces Pablo tenía un propósito que cumplir y por lo tanto la tormenta revela realmente en quién nosotros confiamos. Pablo dice, yo confío en Dios porque le pertenezco y le sirvo. Amado hermano, amada hermana, si está enfrentando tormentas, la tormenta va a revelar realmente dónde está puesta su confianza. Seamos como Pablo, que tiene esa seguridad. El Dios a quien le pertenezco y a quien le sirvo, de quién soy y a quien le sirvo, me dijo, no tengan miedo, porque tienes una misión que cumplir. Tienes que comparecer ante el emperador. Y dice, amados hermanos, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. No es que simplemente se van a salvar. Dice, Dios te los concedió a ti. Y por eso, amados hermanos, cuando enfrentemos tormentas, si enfrentamos tormentas en nuestra vida, que tarde o temprano la vamos a enfrentar, cuando enfrentamos tormentas, Dios nos dice, Dios te concede a ti, todos los que navegan contigo. Por causa tuya, todos ellos van a ser salvos. Amado hermano, eso es lo que nosotros debemos, es el rol que nosotros debemos cumplir en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Dice, Dios te ha concedido a ti, que seguramente Pablo está intercediendo, Pablo está orando. Recuerden que Pablo, anteriormente, en otro viaje misionero, Pablo estando encarcelado, se desató un terremoto. Sin embargo, ninguno de los prisioneros, Pablo está preso por predicar el evangelio, pero ninguno de los otros prisioneros que están por sus delitos, cumpliendo sus penas, producto de sus crímenes que han cometido, ninguno escapó. Porque antes de eso Pablo dice que él estaba orando y cantando antes de que se desate este terremoto. No sé qué está haciendo Pablo en este tiempo de tormenta, pero no me cabe duda de que ellos ya llevan un tiempo compartiendo este viaje. No me cabe duda de que Pablo ya le ha predicado el evangelio. No me cabe duda de que por algo, para este centurión, para Julio el centurión, Pablo es importante. Seguramente Pablo le ha hablado del evangelio. Pablo les ha hablado de Cristo. Seguramente Pablo va cantando. Seguramente Pablo va orando. Por eso el Señor le dice, como respuesta a sus plegarias, le dice, Pablo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En tanto tú andas en la voluntad de Dios, amado hermano, amada hermana, en tanto andes en la voluntad de Dios,
en tanto eres un intercesor, intercesora, Dios dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tu causa, amado hermano, por tu causa, Dios va a obrar y Dios te los concedió. Esa salvación que van a tener ellos, salvación de la vida, en este caso, le dice, Dios te lo ha concedido a ti. Es por tu causa, amado hermano, amada hermana, que no cesas de orar. Amado hermano, que no has dejado de clamar por aquellos que se pierden y por aquellos que uno ve que están próximos a perderse, que van camino a la perdición. Dios dice, Dios te concede a los que andan contigo. Dios te concede la petición de tu corazón. Dios te concede a aquellos por los cuales estás clamando, por causa tuya. Es lo que le dice el Señor a Pablo cuando enfrentan esta tormenta. Por lo tanto, amados hermanos, la tormenta revela en quién nosotros o en qué nosotros confiamos. ¿Dónde está depositada nuestra confianza? Y por último, la tormenta también revela, la tormenta no impide que el propósito de Dios se cumpla. A pesar de la tormenta se produjo por causa de una mala decisión. O sea, no se trata de que por haber decidido mal se desató la tormenta. Lo que digo es que ellos tomaron una mala decisión. Dios le había advertido a través de Pablo de que no emprendan el viaje, que se queden en el puerto. Sin embargo, ellos desobedecieron la voz de Dios a través de Pablo y por lo tanto ellos se enfrentaron a estas malas decisiones, se enfrentaron a una tormenta producto de estas malas decisiones. Sin embargo, el propósito de Dios, en la providencia de Dios, Dios cumple su propósito. Y su propósito es que Pablo tiene que ir a predicarle al emperador. Es que Pablo debe llegar a Roma, porque Dios lo ha enviado hasta allá. Y esa es la garantía de que Pablo tiene, que Dios va a cumplir su propósito. Y que no hay tormenta que impida el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y eso, amado hermano, tráigalo a su vida. En nuestras vidas no hay tormenta que estorbe al Señor. No hay tormenta que impida el que Dios cumpla su propósito en usted y en mí. Finalmente Pablo les dice, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Ellos en algún momento intentaron matar a los prisioneros y Dios le guardó la vida a Pablo y cuando en algún momento ellos los marineros quisieron bajar el esquife o el bote salvavidas que llevaban, quisieron así secretamente bajar el bote salvavidas y Dios le dice al centurión y a los soldados, le dicen, si ellos se van, ustedes no lo pueden salvar. Porque Dios dijo que los que permanezcan, si permanecen en el barco, que se está hundiendo, que está naufragando, pero si permanecen en el barco, Dios les va a salvar la vida. En tanto estén en la voluntad de Dios. Esa es la voz de Dios y esa es la voluntad de Dios. Mientras permanezcan en el barco, van a salvar sus vidas. Pero si ellos se van de aquí, ustedes, le dice a los soldados y al centurión, no los pueden salvar. Por lo tanto, nuestra única salvación está en Cristo Jesús. Amados hermanos, yo no sé, desconozco si alguien está enfrentando en este minuto una tormenta, una tempestad, pero como toda la humanidad en todo el mundo y en nuestro país en particular y nuestra ciudad, que hace una de las más afectadas, estamos enfrentando tormentas. Pero estas tormentas simplemente revelan quiénes somos, dónde depositamos nuestra confianza y cuál es el propósito de Dios. A pesar que vengan tormentas, a pesar que tengamos nuestros templos cerrados, el propósito de Dios debe cumplirse. Y si Dios te ha llamado, amado hermano, amada hermana, Dios va a cumplir su propósito. Y no hay nadie ni nada que estorbe, no hay tormenta que estorbe a los propósitos de Dios. Y para eso Dios te dice, amado hermano, sea la tormenta que sea que estás viviendo, amada hermana, sea la tormenta que sea que estás viviendo, Dios va a cumplir su propósito. Dios ha prometido que va a salvar la vida de todos los que andan contigo, de todos los por los cuales estás orando y por ahí estás clamando. Dios te los ha concedido a ti, amado hermano y hermana. Dios te los ha concedido en tanto andes en la voluntad de Dios, en tanto puedas ser sensible a la voz de Dios. Si bien al leer este texto bíblico simplemente leemos la narrativa de un naufragio terrible para Pablo y los que van con él, a tal punto de que comienza diciendo esta narrativa de que habían perdido toda esperanza de salvarse. Es simplemente una crónica de un viaje
Eh, Lucas escribe desde su experiencia, en primera persona. Lucas está allí escribiendo este relato. Simplemente tenemos el relato. Por lo tanto, a la hora de interpretar este texto bíblico, para nuestros tiempos, para nosotros que vivimos aquí y ahora, es cuando el texto, simplemente una simple narrativa, pero el texto cobra vida, cuando nosotros lo interpretamos desde nuestra realidad. Y por eso yo le invito a que podamos leer este texto, pero desde su propia historia, amado hermano. Esto que le ocurrió a Pablo, usted lo puede leer desde su historia, porque debe tener la seguridad de que su historia está escrita por Dios mismo. Por lo tanto, nada escapa a su control, nada escapa a su designio, nada escapa a la providencia de Dios. Por lo tanto, amado hermano, cuando lea este texto y cuando escuche este mensaje, léalo desde su propia historia, porque su historia está escrita con el dedo de Dios. Que el Señor les bendiga y le invito a orar. Padre Santo, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de estar conectados a través de estos medios tecnológicos, Señor, estos medios cibernéticos. Pero te pido, Señor, que este texto realmente, este mensaje, Señor, pueda cobrar vida cuando lo interpretemos desde nuestra propia historia. Esa historia que es escrita por el dedo de Dios. Señor, guarda a mis hermanos que estén enfrentando dificultades y tormentas. Nos duele, Señor, cuando enfrentamos una dificultad de este tipo. Nos duele cuando enfrentamos la crisis. Pero, Señor, danos la esperanza de que todo va a estar bien, aun cuando hayan pérdidas materiales, pero todo va a estar bien cuando nosotros estamos en tu propósito y en tu voluntad. Permite, Señor, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en cada uno de nosotros y en cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando este mensaje. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados y muy queridos hermanos, que Dios de paz les bendiga.